Iniciamos. En este primer problema nos indican que desde 4 vértices consecutivos de un polígono regular se trazan 81 diagonales en total. Debemos encontrar luego la medida del ángulo central de dicho polígono. Bien, lo primero que podemos hacer es tratar de representar la situación para ver qué idea se nos puede ocurrir para resolver el problema. Entonces, representamos un polígono de n lados y algunas de sus diagonales. En este caso, he considerado A, B, C y D como los 4 vértices desde los cuales se van a trazar diagonales, ¿no? Y he puesto algunos ejemplos. Luego de eso, vamos a razonar de la siguiente manera. Diremos cuántas diagonales se pueden trazar desde cada uno de los vértices representados. Desde A, por ejemplo, como vamos a trazar diagonales, no vamos a trazar ni hacia B ni hacia el vértice que está a la izquierda de A. Por lo tanto, diremos que si el polígono tiene n lados, entonces desde el punto A puede trazar n-3 diagonales. En el caso de B, también va a ser exactamente n-3 diagonales porque no podría trazar ni hacia C ni hacia A. Diré entonces lo mismo, n-3 diagonales. En el caso del vértice C, también voy a trazar n-3 diagonales, pero esta diagonal hacia A ya está trazada. Por lo tanto, será n-4 diagonales. Y en el caso de D, será también algo similar. Podré trazar n-3 diagonales, pero ya no trazaré esta hacia B y ya no trazaré esta diagonal hacia A. Por lo tanto, son 2 diagonales menos y serán n-5. Como dato tenemos que la cantidad total de diagonales trazadas, que en este caso es 4n-15, será igual a 81. Resolvemos esa ecuación y obtendremos que el número de lados del polígono es 24. Ahora, como se trata de un polígono regular, la medida del ángulo central se calculará de la siguiente manera. Diremos que es igual a 360 grados dividido entre el número de lados. Y eso nos dará 15. El ángulo central en ese polígono regular medirá 15 grados. Otra manera de resolver este problema es aplicando la fórmula de número de diagonales trazado desde determinado número de vértices. En nuestro caso, vamos a hacer lo siguiente. Separamos, la siguiente forma será aplicando esta fórmula. Aquí D va a corresponder al número total de diagonales, que se pueden trazar desde 4 vértices. Por lo tanto, va a ser 81. Y el número de vértices es 4. Son 4 vértices consecutivos. Reemplazamos los valores que ya tenemos y resolvemos la ecuación que resulta. En este caso, n valdrá 24. Con este valor ya podemos obtener la medida del ángulo central, con la misma expresión que hemos utilizado en el proceso anterior. El ángulo central mide 15 grados. En el siguiente problema nos indican que se trata de una pileta circular, en la cual se van a colocar adornos de luces en los puntos que están allí ya representados, ¿no? A, B, E y C. Y luego nos comienzan a decir otras características de la figura, ¿no?, que se está formando. ¿No? Nos dicen que BE es bisectriz del ángulo ABC. Nos dan medidas de BD y DE, indicando que D es el punto de intersección entre AC y BE. Y finalmente vamos a calcular la distancia entre los puntos A y E. Bien, lo primero que hacemos es llevar el esquema que nos da en el problema a nuestra pantalla de solución, ¿no? Y comenzar a representar todos los demás datos que se incluyen en el enunciado. Bien, entonces nos dicen que BE es bisectriz, por lo tanto la representamos, ¿no? Será bisectriz del ángulo ABE. Y a ese ángulo que es congruente con el otro le llamaremos alfa. Luego nos indican que al trazar AC, el punto de intersección con BE es el punto D. Y escribimos las medidas que nos indican, ¿no? 15 y 5. Luego, ¿qué es lo que debemos encontrar? Debemos encontrar la distancia desde A hacia E, que corresponderá a esa línea roja. Bien, ahora sí empezaremos a resolver
aplicando alguna propiedad o reconociendo alguna relación en esta figura, ¿no? Porque finalmente es una circunferencia, hay cuerdas, hay ángulos internos y hay medidas de segmentos. Bien, una cosa que podemos notar es que el arco S corresponde al ángulo alfa. Por lo tanto, por ángulo inscrito, podríamos decir que el arco S mide 2 alfa. Pero este arco S también se corresponde con el ángulo inscrito AS. Así que ese ángulo también medirá alfa, ¿no? Porque mide la mitad del arco que genera. Y ahora tenemos aquí un ángulo alfa y aquí otro ángulo alfa. Por lo tanto, podríamos nosotros reconocer que en el triángulo ABE, al trazar AD, se está obteniendo un triángulo semejante, ¿no? Al triángulo mayor, ¿no? Es decir, el triángulo ABE es semejante con el triángulo EDA. Y si son semejantes, entonces las medidas de sus lados serán proporcionales. Por ejemplo, estableceremos una proporción. AE, que es el lado opuesto a alfa en el triángulo ABE, es a BE, que mide 20. ¿Qué sería el ángulo opuesto? El lado opuesto a este ángulo. Y hacemos la misma razón en el triángulo pequeño AED. El lado opuesto a alfa sería 5. Y el lado opuesto a este ángulo en D va a ser AE. Por lo tanto, tendremos esa igualdad. Es una ecuación con una sola incógnita. Multiplicamos en aspa y obtenemos que el valor de AE será de 10 metros. Y de esa manera solucionamos el problema. Ahora tenemos nuevamente un problema con un contexto, ¿no? Una torre de antena se desea sujetar con alambres tensados, que serán las líneas diagonales, ¿no? Y esta línea que está aquí representa parte de la antena, la que es perpendicular al piso, ¿no? Luego nos dicen determina la medida del ángulo interior ABC. Si BD y BM trisecan al ángulo B, ¿no? Por lo tanto tendremos aquí ángulos congruentes. Además nos dicen que las medidas de AD es DM y MC corresponden a 2N, 1N y 3N unidades. AD y M son colineales, no pertenecen a una misma línea recta en este caso. Bien, empezaremos a resolverlo. Lo primero que hacemos es llevar la gráfica que nos dan a nuestra zona de trabajo y bueno, tratamos de hacer que la gráfica cumpla con las condiciones que nos da el problema, en este caso que las líneas BD y BM trisecan al ángulo B, ¿no? Por lo tanto intentamos que sea gráficamente sea coherente, ¿no? Con el enunciado. Eso ayudará mucho luego a tratar de reconocer alguna propiedad o bueno, establecer una estrategia de solución. Bien, luego ponemos los datos de las medidas, ¿no? Los datos de las medidas son AD2N, DM1N y MC es 3N, ¿no? Esta línea que corresponde a la antena le he puesto aquí un tenue porque no sé si será parte de la solución finalmente, como trabajaremos con respecto a los ángulos, pero bueno, ahí está de todas formas. Bien, primero podemos considerar que BD es bisectriz del ángulo ABM, ¿no? Y bueno, BM también será bisectriz del ángulo DBC. Así que vamos a trabajar con este primer triángulo de la izquierda, ABM. Si se ha trazado una bisectriz y ya tenemos las medidas de los segmentos que genera en el lado AM, entonces aplicando el teorema de la bisectriz podemos decir que AB y BM serán proporcionales a 2 y 1. Así que lo podemos escribir de esta manera.
2x y x. Podríamos hacer algo similar también con los lados BD y BC. Sin embargo, podemos observar aquí también otra cosa, que si nosotros observamos desde A hasta M, medirá lo mismo que de M a C, mide 3N. Y entonces podemos hacer lo siguiente, podemos trazar algunas líneas adicionales de tal forma que completemos, ¿no?, un triángulo mayor. Podemos prolongar AB y trazar una línea desde C que sea paralela a BM. Y entonces vamos a obtener la siguiente figura. Llamaremos E a este nuevo punto de intersección entre las líneas que hemos dibujado. Luego, tal como hemos dicho, S es paralela con BM. Por lo tanto, el ángulo en E corresponderá a 2 alfa. Además, como ya habíamos indicado, M es punto medio de AC. Luego B será punto medio de AE. Entonces, BE medirá 2x. Según todo lo que se ha mencionado, podemos concluir también que X es la base media del triángulo AS. Bueno, BM es la base media y su medida es X. Por lo tanto, la base S va a medir el doble. Va a medir 2x. Entonces, el triángulo BS es un triángulo isósceles. Como el ángulo E mide 2 alfa, entonces los otros dos ángulos que serán congruentes entre sí medirán 90 menos alfa cada uno. Y entonces ya tenemos todos los ángulos en los que se divide el ángulo plano ABE. ¿No? Se divide en 4 ángulos, alfa, alfa, alfa y 90 menos alfa. Si sumamos esas cuatro expresiones, resultará 180 grados. Resolvemos ya esa ecuación y el ángulo alfa medirá 45 grados. Lo que me están pidiendo es la medida del ángulo ABC, que es 3 alfa. Por lo tanto será 3 por 45, 135 grados. En este problema se nos dice que tenemos una semicircunferencia. Dentro de ella tenemos dos circunferencias, ¿no? Luego tenemos que encontrar la longitud de la circunferencia menor, ¿sí? Aquella cuyo radio es R. Como datos nos indican que AO es igual a OB, que sería el radio de la semicircunferencia y que mide 10 centímetros. Nos dicen también que O es punto de tangencia, pero asumimos que los puntos de contacto también entre las circunferencias y la semicircunferencia también serán puntos de tangencia. Para empezar, llevamos el esquema a nuestra zona de trabajo y colocamos el dato que nos dan, ¿no? OB mide 10 centímetros, OA, que es lo mismo que OA. Yo lo voy a poner por acá, 10 centímetros, sería el radio de la semicircunferencia. Luego, como tenemos esta circunferencia aquí, su diámetro sería 10 centímetros, por lo tanto el radio de la circunferencia mediana, por decirlo de alguna forma, será de 5 centímetros. Luego, como aquí hay un punto de tangencia, entonces podemos decir que los radios pueden formar aquí una sola línea, ¿no? Una sola línea, y esa será de la siguiente manera, ¿no? 5 y R. Podemos considerar que allí se puede formar un triángulo rectángulo, porque esa línea podría ser la hipotenusa. Entonces nuestro triángulo rectángulo podría estar dibujado de la siguiente manera y trataremos de encontrar las distancias correspondientes a los otros lados. Este cateto es relativamente sencillo de reconocer como la diferencia entre el radio mayor y el radio menor, ¿no? Porque aquí tenemos un mismo radio que también será perpendicular a AO y entonces medirá R. Entonces tenemos
allí lo representamos. Como era 5 el radio de la circunferencia del centro, entonces este cateto de nuestro triángulo rectángulo medirá 5 menos r. El otro cateto no podemos determinar ahorita su medida ni representarlo porque no tenemos un dato por acá que nos indique cuánto puede valer. Pero como hay puntos de tangencia y hay circunferencias que están en contacto en esos puntos, podemos considerar que si trazamos desde O una línea que pase por el centro de la circunferencia menor, entonces esta llegará a este punto de tangencia, ¿no? De la siguiente manera. Esa línea. Nuevamente, si este pedazo de ese segmento mide R, y aquí el radio de la semicircunferencia era 10, entonces esta nueva hipotenusa de este triángulo rectángulo que se forma aquí medirá 10 menos R. Ahora tenemos dos triángulos rectángulos que tienen un lado en común, un cateto en común. Por lo tanto, podemos igualar las expresiones que corresponden a este lado. Es un cateto. Por lo tanto, diremos que el cuadrado de este cateto será igual a la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto, tanto en el triángulo en rojo como en el triángulo en azul. Y entonces tendremos la siguiente igualdad. Hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado será igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado en el otro triángulo. Resolvemos y obtenemos que el radio medirá 5 medios. Lo que nos piden es la longitud de la circunferencia menor. La longitud es 2pi por radio. Por lo tanto, la longitud finalmente será 5pi centímetros cuadrados. Ahora debemos determinar el valor de x en la figura dada. El dato, hay datos ya en la figura y además nos dicen que el triángulo es equilátero. Si el triángulo es equilátero, entonces automáticamente decimos que los ángulos interiores miden 60 grados y los tres lados son congruentes. Colocamos el dato del ángulo aquí, ¿no? Igual para todos los demás será 60 grados. Luego consideramos en este triángulo aquí en la parte superior izquierda, tenemos x es un ángulo interior y θ es un ángulo exterior. Por propiedad podemos determinar qué expresión correspondería al otro ángulo interior. Y esta sería θ menos x. Por ángulos opuestos por el vértice, entonces diremos que también vale θ menos x este ángulo. Aquí tenemos un cuadrilátero. Tenemos los ángulos interiores, dos ángulos interiores y dos ángulos exteriores. Por lo tanto, podemos aplicar directamente una propiedad que relaciona a dos ángulos interiores y dos ángulos exteriores en un cuadrilátero. Obtenemos esta igualdad. Como vemos, tenemos θ y θ a ambos lados de la igualdad. Los cancelamos. Y entonces el valor de x será 10 grados. En este problema nos indican que tenemos un tanque de forma cilíndrica, cuyo radio de la base es 4 y su altura es 9. Después el cilindro cambia de posición de tal manera que su eje es paralelo al eje X. Eso debemos entenderlo que primero estaba el cilindro en forma vertical, luego estará en forma horizontal. Y en esta nueva posición se introduce agua hasta una altura de 2 centímetros. ¿Cuál es el volumen de agua contenido en el cilindro? Listo, como es un problema totalmente de enunciado verbal y tiene algunos datos, lo que vamos a hacer es representarlo y representar también los cambios que sufre, en este caso en la posición este cilindro. Primero, tenemos un cilindro cuyo radio de la base es 4 centímetros y la altura es 9. Este cilindro cambia de posición.
a una posición horizontal, ¿no? Ahora su eje es paralelo al eje X, por lo tanto se encuentra de esta manera. Y luego nos dicen que estando en esta posición se introduce agua hasta una altura de 2 centímetros. Aquí sí es importante el tema de la altura con respecto a la posición. Se colocará agua y la altura será la altura que alcanza el agua. Es decir, aquí habrán 2 centímetros de agua con respecto a esta posición. Nos piden cuál es el volumen de ese líquido. Bien, entonces aquí es importante reconocer que esta forma que toma el agua dentro del cilindro también es un cilindro, ¿sí? Aunque no es un cilindro circular porque la base ya no es un círculo, sino será una parte del círculo. Y como es un cilindro, entonces su volumen, que es lo que nos piden finalmente, se calculará de la siguiente manera. Se calculará multiplicando el área de la base por la altura. ¿Sí? Indicamos que esta base del cilindro de agua es no circular. La altura de este nuevo cilindro va a seguir siendo 9 centímetros, pero la base ya cambió y nuestro problema radica en encontrar cuál es el área de la base de este nuevo cilindro. Entonces lo que hacemos es observar esta parte circular, representar que aquí hay una división a los 2 centímetros y obtener el área que corresponde, ¿no? A la base. Sacamos entonces esta parte, ¿no? Tenemos un círculo, es este círculo de radio 4, pero va a tener agua aquí hasta 2 centímetros. Aquí podemos también considerar que el radio mide 4. Y si trazamos el radio hasta la altura del agua, entonces tendremos esta figura. Como yo solamente quiero el área de la parte inferior, entonces puedo reconocer que aquí hay dos zonas, ¿no? Tenemos una zona que es un sector circular. A esa zona le debo quitar otra zona que es de forma triangular. Y esa diferencia corresponderá a la figura que yo quiero. Entonces, hacemos esa división que se ha mencionado. Tenemos un sector circular. El ángulo será de 120. Eso porque como el radio es 4 y ya tengo aquí 2 centímetros, entonces aquí tenemos una altura de 2 centímetros. Como es una altura, divide este triángulo isósceles en dos triángulos donde uno tiene hipotenusa 4 y cateto 2. Por lo tanto, será el triángulo de 30-60. Por eso es que el ángulo del sector circular es 120 grados, que luego lo convertiremos a radianes para calcular el área del sector circular. La otra zona, como ya se ha mencionado, es esa zona triangular. También será un ángulo de 120 grados y tenemos las medidas de dos lados. Podríamos obtener también la medida de la base, ¿no? Considerando lo que se ha mencionado hace un momento de los triángulos de 30 y 60. Ahora calculamos el área de cada uno. En el primero, en el sector circular, el área será 120 grados, que es 2 pi tercios radianes, por el radio al cuadrado dividido entre 2, ¿no? Aplicando la fórmula de área del sector circular. Y ahí obtendremos 16 pi tercios centímetros cuadrados. Hay diversas maneras de calcular el área de un triángulo que tiene estos datos. He considerado calcularlo así, ¿no? Lado por lado, multiplicando por el seno del ángulo que forman entre 2. ¿Sí? Podríamos haber también utilizado otra manera. Eso me da 4 raíz de 3 centímetros cuadrados de área. Lo que yo necesito es la diferencia entre estas dos áreas. Por lo tanto, el volumen del cilindro será el área, que es la diferencia de lo que ya se ha mencionado, multiplicada por la altura. Aplicamos propiedad distributiva y diremos que el área, el volumen
del C cilindro de agua, que es no circular, será 48 pi menos 36 raíz de 3 centímetros cúbicos. Ahora tenemos un problema en el que se nos indica que se van a ubicar 3 faroles en lo que corresponde luego a los vértices de un triángulo. Además, hay otros objetos que corresponden a los puntos M y D. Y también tenemos que BM, si trazamos BM, será mediana del triángulo. Si trazamos BD, será bisectriz. Y luego, además también BD es igual a DM y también el producto de AB y BC es igual a 9. Determinar la distancia entre los faroles ubicados en A y C, ¿no? Necesitamos la medida de todo el lado AC. Lo primero que hacemos es la representación gráfica, ya sin los elementos de los faroles, y bueno, seguramente habría alguno más en el examen. Y comenzamos a colocar los datos, tanto las líneas que nos mencionan como los datos numéricos, ¿sí? O las relaciones que podemos reconocer. Una de las primeras cosas que nos dicen es que BM es mediana, por lo tanto, si la trazamos consideraremos luego que M es punto medio de AC, medirán lo mismo, AM y MC. Luego nos dice que BD es bisectriz. Entonces yo colocaré que es el ángulo θ, ¿no? El ángulo que corresponde a ABD y DBC. Luego BD mide lo mismo que DM, ¿no? Bueno, aunque no corresponde en la figura esto, pero colocamos la marca que nos indica que son segmentos congruentes, ¿no? BD y DM. Y bueno, nada más. Luego nos dicen que AB por BC es igual a 9, así que es un dato que tenemos que tomarlo en cuenta. Podemos representar esos segmentos congruentes mediante la medida A. Miden A. Como M es punto medio, también igualaremos, ¿no?, las longitudes de AM y MC. Para eso a AD le ponemos B y entonces MC medirá A más B. Bien, nos piden finalmente el doble de A más B, que es la longitud de AC. Aquí podemos aplicar directamente el teorema de la bisectriz con respecto a su medida, ¿no? Con esa expresión podemos calcular la medida de la bisectriz en función de los demás lados, ¿no? Del lado AB, BC y los segmentos que genera la bisectriz al llegar a AC. Aplicamos por lo tanto la fórmula. Diremos longitud de la bisectriz será igual, en nuestro caso, BD es la longitud, BD al cuadrado será igual al producto de AB y BC disminuido en el producto de AD y DC. Reemplazamos según lo que ya hemos puesto en la figura y obtenemos esa igualdad. Efectuamos el producto aplicando propiedad distributiva y aquí, aunque ya no tenemos cómo reducir términos, sí podemos reconocer que tenemos los términos de un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Si ordenamos adecuadamente. AB por 2 y B cuadrado pasan al primer miembro de la igualdad. Factorizamos el trinomio cuadrado perfecto o reconocemos directamente que es el binomio al cuadrado. A más B al cuadrado, por lo tanto, la suma de A y B será 3. Finalmente, nos piden AC, que es el doble de A más B, y entonces AC mide 6 unidades.